Hola, espero que estés muy bien. Me gustaría hacer un video y esto se trata sobre el posible error de Jesús. ¿Por qué posible? Porque en realidad puede ser un error como para otras personas no. En realidad es un ser que en realidad transformó, impactó muchas vidas y creo que igual es importante el darle otra mirada, otra lectura. Bueno, en primer lugar me gustaría dar mi respeto y mi saludo a un mentor que le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento, que quizás no esté de acuerdo conmigo, lo más probable, porque él me ha comentado de que fue un gran maestro, de que de alguna forma cuando vienen hacen un cambio y un anuncio bastante importante. Y en realidad yo creo que es un poquito distinto al que el doctor Pedro Weinberger. Así que bueno, en primer lugar, mis respetos a él. Y bueno, aquí voy yo dentro de las ideas o lo que he ido trabajando, pensando, o lo que he ido reflexionando en relación a este tema. Entonces voy a leerlo porque en realidad es bastante extenso y creo que no sé si logren transmitirlo con el mismo detalle si es que lo voy comentando en base a las ideas que me van fluyendo al mismo instante o lo que se vaya dando. Entonces, yo no hablo del error de Jesús como un ataque o una pregunta como un ataque, sino que es una pregunta que debería ser natural y estimular al desarrollo de la conciencia. Porque si su mensaje fue un error, bueno, porque su mensaje, si bien fue de amor radical, de compasión extrema y de conciencia elevada, entonces a mí hay algo que no me encaja. Después de más de 2000 años, en un mundo donde miles de millones han leído la Biblia, millones dicen seguir sus enseñanzas y seguimos viendo una sociedad violenta, desigual y gobernada por intereses, no considero que el amor radical que él tuvo sea un error. Aquello marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que cuestiono es si confiar exclusivamente, decir que porque Jesús te amó y te quiere, eso refleja que hoy se puede seguir operando desde el interés, el miedo y el poder. La tecnología ha evolucionado, la capacidad racional también, pero la conciencia no lo ha hecho al mismo ritmo. Jesús, o Jesús de Nazaret, propuso amar al enemigo, perdonar sin medida, renunciar al poder y actuar desde la verdad. Ese ideal no es un error, fue una propuesta de vida desde una forma no científica de lo que hoy se entiende por ciencia, porque no es como la única ciencia, ni racional, ni, eh, ni de plantearse, ni una forma de plantearse ante la vida. El problema, entre otros, es, sin embargo, que se ve que las personas hoy día no actúan desde lo que es la virtud, actúan desde lo que es el interés, no desde los valores, sino desde objetivos. Algunos lo hacen por sobrevivir, otros por mantener su comodidad y beneficios, y otros no se dan ni cuenta. Hoy tenemos personas billonarias, dueños de empresas, dueñas de empresas, líderes de países que incentivan y motivan la destrucción y la acción por la fuerza, el que tenemos que luchar. Organismos internacionales, ciegos o insensibles ante lo que sucede con otras personas. Pero también tenemos filántropos, personas con otras conciencias que buscan el proteger y cuidar el equilibrio para que menos personas sufran. Sin embargo, cuando un ideal tan elevado se introduce a una humanidad que aún opera desde el beneficio, ocurre algo inevitable. El mensaje se manipula, se cambia, se acomoda para el interés personal de las personas que tienen accesos y hacen mal uso de medios comunicacionales o su influencia en relación a otras personas. El amor se predice, pero eh, como se comenta, se habla, pero el poder se ejerce. El amor se predica, pero el poder se ejerce. Una cosa es lo que se hace y otra cosa
es lo que se dice que se hace. Y otra es la intención con la que se hace, que no es lo mismo. Se habla de Dios en nombre para justificar acciones, asesinatos, en nombre de lo que quizás sea la justicia o algo más. Se invoca lo que es la voluntad divina, mientras se consolidan imperios económicos, se mencionan valores, mientras el sistema recompensa la ambición sin límite. Y Jesús no diseñó ni sistemas políticos, no dejó modelos económicos, no estableció estructuras para sostener la ambición humana, pues ese no era su rol y ese no era su objetivo. Él no vino a eso. Él traía otro mensaje, el cual se ha utilizado para fines del ego y de la sombra humana. Él confió y creyó en la transformación como el del desarrollo interior. ¿Puede un amor incondicional sostenerse en una humanidad que no ha madurado colectivamente? Esa es una pregunta de mí para ti. En donde no hay parámetro de lo bueno ni de lo malo, en donde hay personas que se van a los extremos de lo blanco o negro, o algunos si es que llegan a ver el gris. No es posible el comprender en esos parámetros lo que le puede suceder a los demás. Tal vez el error, si se le puede llamar así, no fue amar demasiado. Nunca será un error el querer y entregarse a otra persona. Fue el confiar en que el ser humano respondería al amor, sin haber desarrollado primero la conciencia necesaria para sostenerlo, sustentarlo, cuidarlo, entregarlo. Eso no invalida su mensaje, pero sí revela el estado real del mundo, desde determinadas conciencias. Y en lo personal, esa reflexión me lleva a algo concreto y práctico, comprendiendo desde el nivel y la escala a la cual lo estoy planteando. Pues amar no significa permitir el abuso. Yo he notado que cuando interpreto el amor como aguantarlo todo, yo me he dado cuenta que en lo personal he terminado dañándome. Y perdonar no significa renunciar a todo límite. Perdonar no significa permitir que a mí me sigan lastimando. Respetar la fe no significa entregar el criterio propio a esa persona supuestamente que te está comentando lo que es. Si el ideal es alto, entonces la responsabilidad requiere de conciencia y estructura y consistencia. Porque el amor sin conciencia puede volverse ingenuidad y la fe sin madurez puede convertirse en una herramienta de poder. No cuestiono el ideal, cuestiono nuestra capacidad o la capacidad humana de poder vivirlo. Hoy tenemos a personas con discursos que refieren a la era del Paleolítico, a la época de los Nardental, de los cazadores recolectores, siendo que hoy hay autos que se mueven por sí solos, hay otros autos que vuelan, tenemos robots humanoides que están revolucionando distintas industrias, y de ello las personas en su desarrollo moral, los valores y las virtudes requieren de hacer una comprensión e integración de lo que sucede en su contexto, las normas no como una revuelta ni como un lanzar piedras, y tampoco someterse a situaciones que no correspondan, sino desde un discurso que permite generar un mundo más evolucionado. Y mientras esa madurez no exista, protegerse con los límites, el protegerse, el establecer límites personales no es falta de amor, sino que también es responsabilidad. Entonces, como había indicado previamente, Jesús de Nazaret propone un estándar ético radical. El amar al enemigo, el perdón ilimitado, la renuncia al poder. Si aplicas un amor sin límites, en un entorno donde otros no operan desde ese nivel de conciencia, podrías o puedes terminar dañado. Eso no invalida el ideal, pero obliga a preguntarse por la viabilidad práctica o bien cómo se vive esto hoy. ¿Será maduro decir y repetir lo que indican determinadas religiones y aceptarlo como verdad y ley? ¿O será más leal el desarrollar una forma desde mi propia forma de conciencia y mis propias experiencias en donde yo pueda descubrirme a mí mismo y a otros en relación a lo que vaya experimentando y viviendo en el día a día? Algunas preguntas. ¿Puede el amor sin límites convertirse en permisividad?
¿Es posible amar y al mismo tiempo poner distancia? ¿Puede el amarse a otra persona en medio del caos y sin un criterio ni un límite? Hay personas aquí en Chile, yo vivo en Chile, quizás lo noten por el acento, que hablamos medio cantadito, que tú escuchas y refieren a lo que es el Padre Hurtado, que es como un sacerdote bien relevante que tuvo harto tiempo acá en la comunidad, en donde él tenía una frase que era muy famosa, que él comentaba que había que dar hasta que duela. Y es esto, como si el apoyar a otro requiriera implícitamente o únicamente o unívocamente, como de una sola dirección, la destrucción hacia sí mismo, sin parámetro, sin producto de que determinada persona, entre comillas, pudiera tener un karma o el deber de cargar con una irresponsabilidad de otras personas. O también tenemos otras personas en Latinoamérica que comentan que en relación al tema de cierto materialismo, temas financieros, u otros aspectos, como si fuera esto como algo negativo, producto de que hay un supuesto fin divino donde las religiones, pues hemos visto que se financian y se desenvuelven en tonos de poder. Y también hemos visto que personas con muy buen corazón y mucha realidad material han podido transformar e impactar las vidas de miles de millones de personas. Entonces no entiendo lo malo que le den. Entonces, si se repiten aseveraciones, se comentan sin parámetro, si se repiten de forma inconsciente, por repetirla, porque hay que repetirla, se comente, esto actúan las personas sin parámetro, sin contexto, sin entenderlo. Y de esto, bueno, las personas en el desarrollo de su ciclo vital requieren de otros, requieren de otras, con quienes establecer cercanía para lograr si es que la otra persona reflexiona al ver si está bien o no, o cómo mejorar en esto o en aquello. El tener referentes, personas que sean leales, que le permitan el tomar o tener un contraste, comparar opiniones, tener marcos de referencia, o lograr sobrellevar los desafíos de la vida, y eso plantea el modelo del apego, el modelo del apego, por ejemplo, que en realidad comenta que esto no es algo automático, requiere de una sistematicidad, una estructura y no refiere a ser rígido. Entonces, ¿Jesús se equivocó por amar incondicionalmente a la humanidad? Yo creo que no. Pero la humanidad lo maltrató, lo humilló, lo azotaron, lo agredieron, lo insultaron. Y bueno, ustedes ya saben lo que sucedió después. Y en todo eso que hicieron, por mucho perdón que él tuviera en los humanos, yo creo que no es normal y no corresponde ni está bien lo que debería haber sucedido, pero quizás era la única manera y tenía que suceder una situación tan extrema que él sabía que iba a vivir en esta experiencia terrenal de vida, a ese nivel para que ciertas personas pudieran tener algún grado de atisbo de conciencia y comenzaran a quizás a pensar o a sentir de otra manera. De esto, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú generas la diferencia? ¿Repites como loro? Y que me disculpen los loritos. ¿Cómo tú logras logras el pasar por encima de otros? ¿Crees que eso siempre te va a funcionar y va a ser así? ¿Cuántas personas verdaderamente honestas y capaces de buen amar has conocido y conoces hoy? Me gustaría saber qué opina la señora Juanita. Acá en Chile le llamamos a la señora Juanita a es como un ente público que ocupan en los medios comunicacionales, que refiere en teoría a lo que es el sentido común, como un pensamiento como mucho más general, como sin tanta sistematicidad, que refiere como a lo que está como en circulando. Entonces igual hay que saber hablar también con ella, porque en realidad es como lo que puede estar asequible al inconsciente colectivo, al imaginario de la gente, o a las representaciones mentales, entre otras más. Entonces, mi pregunta es, para finalizar, ¿se puede cambiar a otra persona? Yo creo que no, y yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, el fin de esto y de este video no va por ahí. Por si acaso, me gustaría el comentar que yo no me identifico con la religión católica, si me tengo 3 sacramentos de la religión católica. Yo creo en Dios y yo creo en el Cristo y en el camino del Cristo.
pero no avalo lo que hacen, ni lo que han hecho, ni otras cosas que seguirán haciendo. No quiero sentirme parte de eso, en realidad. Si usted lo hace bien, qué bueno, lo felicito, pero ese es su camino. Le deseo un muy bonito día, que se cuide harto y bueno, eso, que esté muy bien y muchas gracias. Si es que tuvo el tiempo de escucharme o de darle un espacio a este video.